Terminando de presentar al poeta de Urrutia, que no se llamaba así, tenía un apellido navarro, pero no es que fuera un apellido, no es que fuera un apellido de origen navarro, es que se apellidaba Navarro. Terminado de presentarlo, bueno, se me ha cortado la batería y estaba a punto de contradecir las palabras de Andrés Trapiello, que decía que, bueno, que no debía releerse ni repensarse, y dando a entender que está merecidamente olvidado. Un poeta olvidado, merecidamente. Y yo, bueno, iba a ser en último momento abogado del diablo, porque iba a decir que desde luego merece releerse, recordarse y estudiarse muchísimo más a este rapsoda del falangismo, a este rapsoda del nacionalsindicalismo, que a los raperos actuales por los que arde Barcelona, como en el pasado ardió por, bueno, pues por una infinidad de causas, no todas razonables, algunas sí, pero no la mayoría, desde luego, no la mayoría de ellas. No es desde luego olvidable ni olvidado, en absoluto olvidado, aunque solo sea por sus magníficos papeles cinematográficos, por sus magníficas interpretaciones. Tengo la trilogía nacional en un paquete separado porque así pude comprarlo, esta solo contiene patrimonio nacional. Pero no sé dónde la tengo, vamos, sí sé dónde la tengo y no me conviene. Muestro esta versión de las películas de Berlanga que contiene patrimonio nacional, de la trilogía nacional. Aunque solo fuera por el papel que hacen ellas, no sería de ninguna manera olvidado, no puede ser olvidado en la cultura general española, don Luis Escobar Kirkpatrick, el séptimo marqués de las Marismas del Guadalquivir, que en estas películas interpreta el personaje, desde luego muy cercano a su persona, por lo marqués, no por lo degenerado, ni depravado, ni nada parecido, el marqués de Leguineche. Que sí, de acuerdo, solo tiene que ver con él, que es marqués, y bueno, algunas cosas que tienen en común los aristócratas en general, como esto de alegrarse porque algo es muy económico, ese sentido del ahorro, etcétera. Algunas cosas que son desde luego virtudes de nuestra clase aristocrática. Bueno, de Luis Escobar, Andrés Trapiello simplemente recuerda que el reparto de cargos en la Nueva España, a Pedro Leinentralgo le confió el departamento de ediciones. A Torrente lo conoció en Burgos y su posición dentro del falangismo fue siempre más galaica. A Torrente, vaya usted a saber, le apodaron, recomendó a Rosales, a Izurdiaga para que entrara a formar parte de jerarquía. El monárquico y aristócrata Luis Escobar, que le había presentado antes de la guerra a Neruda, está hablando Ridruejo, perdón, eso debería haberlo dicho, está hablando Ridruejo. Que Luis Escobar le presentó a Pablo Neruda a Ridruejo antes de la guerra, con lo cual ya encontramos una personalidad que está a caballo entre fascistas y comunistas, desde luego, como lo es Neruda. Luis Escobar se hizo cargo del teatro y ya está, es todo lo que se dice de Luis Escobar en esta monografía sobre los intelectuales en torno, durante, más o menos después también de la Guerra Civil Española. Sin embargo, en los volúmenes que son los antepasados intelectuales de este, y empezando por el citadísimo por mí, Si mi pluma valiera tu pistola, de Fernando Díaz Plaja, tanto en este volumen como en la parte de antología de la literatura fascista española de Julio Rodríguez Puertolas, se cita un texto íntegro de Luis Escobar, que voy a leer en este volumen, que es mucho más manejable. Acal, desde luego, hizo una burrada editando de esta manera a Rodríguez Puertolas. Es un libro que es, desde luego, intratable, es difícil de sostener, de leer sin que se reviente. Bueno, tengo aquí la carta a Charlie Chaplin de Luis Escobar, que bueno, tiene esta presentación de Fernando Díaz Plaja. Si la intelectualidad extranjera en términos generales
está en contra de la España nacional, el mundo del espectáculo no le va a la zaga. Luis Escobar se esfuerza en explicar al más destacado de los antifascistas del cine las razones de su lado, haciendo hincapié en la violencia en la retaguardia republicana. Sin duda Errol Flynn, esto es una cita, sin duda Errol Flynn, enviado de Hollywood a España, no ha hecho el recorrido de las innumerables checas de las múltiples cárceles. Carta a Charlie Chaplin por Luis Escobar. Y empieza así: en Hollywood se ha celebrado un meeting de defensa y ayuda de la España republicana. Lo organizaron y hablaron en él los siguientes actores: Chaplin, Joan Crawford, Frederick March, Franchot Ton, James Cagney, Douglas Fairbanks Jr. Cuidado, Fairbanks Jr. Errol Flynn, que ha estado en España, manifestó que la ayuda de Hollywood a la España republicana contra el fascismo es muy fuerte. La suscripción abierta en Hollywood en favor de los rojos españoles alcanza ya a $1,5 millones. Leo en la prensa la anterior noticia, la prensa de su bando, claro, por eso habla de los rojos. En la guerra de España usted no tiene nada que ganar ni que perder, y de todas maneras yo no dudaría de que su actitud es desinteresada e inspirada por los ideales de humanidad y de justicia. Hace aproximadamente un tiempo vi su último film, ese maravilloso Tiempos Modernos, en el que ha renunciado usted a todo, desde la ayuda de la moderna técnica hasta el sentimentalismo de sus producciones anteriores. Una pequeña pulla. No ha conservado más que aquello que era humano, por eso es tan cruel. Tiempos Modernos no tiene efectivamente ese sentimentalismo que tienen otras películas, y pienso especialmente en Luces de la Ciudad, lo digo porque, y pienso en Luces de la Ciudad porque Luis Escobar en sus memorias cuenta que después de verla procuró que se denunciara a Chaplin por violar los derechos de autor del maestro Padilla, porque en Luces de la Ciudad Chaplin plagia y vende como una banda sonora creada por él, lo que no es sino una variación de la violetera del maestro José Padilla. Por cierto, hubo al final un juicio y el maestro Padilla vio reconocidos sus derechos. Chaplin había presentado la música como si fuera creación suya. Bueno, pero aquí no ha venido a hablar de los derechos del maestro Padilla, sino a hacer una apología o una antiapología como la de Juan Ginés de Sepúlveda frente a Erasmo por el príncipe de Carpi. Pues aquí está haciendo su antropología, entonces tiene que, por supuesto, reconocer todas las virtudes de Chaplin, y no tiene problema porque le encanta esta película que es Tiempos Modernos. Y dice Luis Escobar: ese film es la base de mi carta. El creador de una obra de arte, sea esta un film, un cuadro o un poema, está unido de cierta manera a aquellos sobre quienes esta obra ha operado. No cabe hablar de maestro y discípulos, es un vínculo de otra clase, extraño y peligroso para ambos lados, pero sobre todo obra el artista que, al proyectar fuera de sí esa parte de él mismo, queda a la manera de esos mediums de quienes se desprende el ectoplasma, desarmado frente a una legión de desconocidos a quienes no veo, pero a los que en cambio siente. Esto quizá hubiera sido mejor escribírselo a Fritz Lang, que presenta una escena con un medium en El Doctor Mabuse. A quienes no veo, pero a los que en cambio siente. Un movimiento brusco o torpe de este público extendido y oculto puede serle infinitamente doloroso e incluso a veces mortal. Por eso me excuso lo primero de salir del anónimo, de recorrer a la inversa esa escala espiritual que solo estaba hecha para ser recorrida hacia mí, pero temo que sobre los asuntos de España no haya tenido usted ocasión de documentarse sobre la razón o las razones de ambos lados, y que solamente sea eco de la versión hecha circular por una propaganda falaz, pero poderosa. Me permito enviarle estos apuntes donde he tratado de resumir nuestra razón y nuestro derecho. El año 31, después de unas elecciones municipales que no tenían carácter político, y a pesar de sacar mayoría en ellas, cayó la monarquía.
5 años de esta república, nacida sin odio ni dolor, han bastado para que España se vea dividida y ensangrentada entre dos bandos entre los que no puede haber cuartel. ¿Cómo son los hombres que de esta manera han dividido a España? ¿Son apóstoles o iluminados de una idea? No, son gentes a quienes las circunstancias y no sus convicciones han puesto donde están. Antes han sostenido ideas muy distintas, casi contrarias a las que ahora predican. Han sido todo menos buena gente. Se han vendido mientras ha habido postor. Podría citarle muchos ejemplos. Así, Largo Caballero, presidente del anterior gobierno de Valencia, el Lenin español, como le gusta hacerse llamar, colaboró con la dictadura del general Primo de Rivera, que ciertamente no tenía nada de comunista, y fue durante ella, 1923-1929, consejero de Estado. Martínez Barrio, burgués radical, fue el gran enemigo de Azaña, el que le acusó en el Parlamento de haber mandado asesinar a unos pobres campesinos andaluces, el que definió la primera etapa de su gobierno como una etapa de sangre, fuego y lágrimas. Don Manuel Azaña, puesto que hablamos de él, se distinguió el año 32 por la crueldad con que mandó reprimir una sublevación comunista, es decir, que sí que le da la razón a Martínez Barrio. Hubo un famoso proceso en el cual salió a la luz la feroz consigna: ni heridos ni prisioneros, los tiros a la barriga, claro. Hubo un proceso en el que hubo estas declaraciones que los defensores de Azaña niegan, porque claro, en un proceso hay testigos, estos testigos acusan, pueden ser más o menos veraces. Claro, alguien me dirá, sí, pero eso se demostró que no era verdad. No se demostró nada, es decir, no hay prueba suficiente, hay unos testigos que lo dicen. Luego se puede hacer el argumento ad hominem contra los testigos, pero quiero decir que no se acuse a Luis Escobar de estar mintiendo o manipulando, porque lo que ha dicho es verdad. Hubo un proceso en el que salieron estas consignas, hubo un proceso. No está diciendo que lo dijera, sino que se dijo en el proceso que él lo había dicho. Azaña es, además de verdugo, en esto no tienen que ver las declaraciones, sino la ejecución, no las palabras, sino la ejecución extrajudicial de estos campesinos revoltosos. Azaña es, además de verdugo, un escritor insufrible y pedante. No tanto. Bueno, sí, claro, cuando habla de la República, sí, cuando habla de la República, por supuesto. Cuando habla de don Juan Valera, cuando habla de... eso ya es otra cosa. Pero no, es cierto, cuando habla de su derecho y de... sí, de un escritor político, pero tiene un volumen entero de obras no políticas que he presentado al hablar de este autor, que son dignísimas de lectura y llenas de todo mérito, especialmente en comparación con sus apologetas y defensores actuales. Don Miguel de Unamuno decía de él que era un monstruo de frivolidad, y en efecto, en los últimos meses antes de estallar la guerra, cuando España entera presentía este trance terrible, Azaña, elegido presidente de la República, se ocupaba de alajar aún más lujosamente las estancias del Palacio Real, en el que pensaba instalarse. Los demás responden con pequeñas diferencias a estos dos tipos. El uno, el del hombre gordo, ordinario. Claro, aquí metemos perfectamente a Azaña como hombre gordo, pero que además presume de ser refinado. El del hombre gordo, bueno, por supuesto, Prieto, también el alcalde de Madrid, que se parecía mucho a Prieto. Sí, gordo, ordinario, amigo de una mesa no refinada. Bueno, recordemos lo que decía el coronel Casado, que Negrín no era propiamente gordo, pero es que decía que a Negrín le gustaba tanto el cocido, le gustaban tanto los garbanzos, que se ausentaba para vomitarlos y seguir metiéndose garbanzos. Una mesa no refinada, pero cuantiosa. Bien... estos son ignorantes y suficientes. Tienen una irreprimible sed de dinero. Ahí tenemos a Prieto llevándose el barco del rey de España cargado de tesoros. Se exhiben orgullosos con sortijas y puro, para ellos signos externos del personaje. Son una especie de nepmen, son una especie de nuevos soviéticos de la nueva política económica
soviética, con su puro, con su chistera. Pero bueno, la chistera la pongo yo, porque ellos ponen sortijas y... Luis Escobar habla de sortijas y puro, para ellos signos externos del personaje. Claro, los hombres de la nueva política económica eran de los años 20, ya la chistera. Suelen tener unas amigas que también muestran vanidosamente cargadas de alhajas, que sospecho falsas, amigas de pelo negro, largo, muy ensortijado y gran pecho. Cuando consiguen esto y una buena localidad para los toros, creen haber llegado a la cumbre del saber vivir, porque el lujo, que requiere forzosamente refinamiento, es algo que no se alcanza a amar ni a comprender en una sola generación de bonanza. Los del segundo grupo suelen ser delgados, usan gafas y tienen ademanes suaves. ¿Qué nos viene a la mente? Rivas Cherif. Esto parece escrito contra ese tándem Azaña-Rivas Cherif. Usan gafas y tienen ademanes suaves. Son gentes que han fracasado en la vida. Literatos sin lectores, filósofos sin discípulos, arquitectos sin obras y, lo que es más triste, poetas, con talento a veces. Supongo que está pensando en Neruda, pero sin medios de vida, que sí los tenía porque era embajador. En todo caso, gentes movidas por un rencor. En las campañas revolucionarias o en la masonería encuentran su pedestal. Se habla de ellos. Si son médicos, comienzan a llegar enfermos a su consulta. Si abogados, clientes a su bufete. Pero el rencor ha hecho ya presa en lo más profundo. Y habrá que contar con esto para comprender la mayoría de sus actos. Los de este grupo desprecian a los del anterior, a los que encuentran incultos y ordinarios. Si se alían con ellos es porque se apoyan en ellos, porque saben que, tal vez por cobardía, tal vez por incapacidad, solos sirven de poco. Estas son, en líneas generales, las dos clases de personas que gobiernan en la España roja, que, aparte de simpatías o de antipatías, de sus cualidades o sus defectos, tienen este hecho incontrovertible que apuntarse en su haber. Al cabo de 5 años de su gobierno en España, el resultado es una guerra civil. Luego viene el epígrafe titulado Nosotros, donde describe a los nacionales, el pueblo y un recuerdo a los muertos. Esto podría considerarse casi un libro, su carta a Charlie Chaplin. No Charles, no, Charlie Chaplin. Bueno, hay desde luego algunas cosas que no casan con su experiencia real, y quizá debería ir directamente a propósito de eso, de los profesores sin alumnos, de los maestros sin discípulos. Si me voy a la descripción de sus estudios en sus memorias, En cuerpo y alma, gran libro que debería no solo reeditarse sino ampliarse, porque aquí estos son fragmentos de las memorias del Marqués de Guadalquivir, no está todo lo que podría estar. Bueno, pues si me voy a la época de sus estudios, página 25, dice: también por entonces, 3 años, ahora en Madrid, mi padre compró... Bueno, va a crecer. Ah, no, perdón, esto no... No, perdón. Aquí habla de... Bueno, ya que lo ha dicho... Esto sí casa... No. Bueno, voy a señalar estos primeros años. Bueno, esto no tiene nada que ver. Aquí lo que había... Claro, empezamos... Claro, esto está muy avanzado. Aquí lo que contaba... Esto no tiene nada que ver con la carta a Charlie Chaplin. No, pero lo había señalado porque me resulta bastante impresionante y llamativo. Bueno, venga, ya que tenemos las memorias... para llegar a esa contradicción, hagamos todo el paseo. Paseemos por sus memorias. ¿Por qué se llaman? Bueno, de entrada, ¿qué es esto? Primero hay una nota del editor. Las memorias están editadas por Elena... Bueno, no, perdón. Están editadas por Elena Escobar Kirkpatrick. Las fotografías del interior son del álbum familiar de Elena Escobar. Por cierto, que algunas fotografías familiares de Luis Escobar aparecieron en un libro prologado por Agustín García Calvo. Unas fotografías especialmente de la llamada Manchuela.
porque Escobar también es fotógrafo. Tengo aquí la lista de sus libros y seguramente... Retratos de vida, 1875-1939. Recopilados y seleccionados por Publio López Mondéjar, Madrid, editorial Mayoría, 1980, y luego tiene una segunda edición por Blume, 1981, y eso, hay un prólogo de Agustín García Calvo. Extrañísimo. Y bueno, las fotografías de Escobar. Parte de este álbum familiar está en las páginas centrales, bueno, más bien, sí, en las páginas centrales, sí, en papel satinado, de estas memorias. Bueno, como digo, la editora es Elena Escobar Kirkpatrick, año 2000, y como bien se explica por la propia editora, bueno, todo empieza con un epígrafe de José Ortega y Gasset en su última conferencia en el Teatro Barceló. Habría que ver de qué extremos y qué locuras no sería capaz el alma si no tuviera el buen sentido del cuerpo que le llama a la razón. Bueno, ¿qué es esto que tenemos entre manos antes del epígrafe que pone el propio Escobar? Luis Escobar, 1908-1991, escribió su autobiografía, pero solo llegó hasta 1968. A partir de esa fecha dejó unos diarios, esto es desde luego comparable a El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez. A partir de esa fecha dejó unos diarios, un volumen por año, una página por día, en los que meticulosamente siguió anotando sus actividades, sus reflexiones, sus críticas casi siempre amables a lo que sucedía hasta muy pocas horas antes de su fallecimiento, en 1991. Sus críticas a lo que sucedía, al acontecer, al devenir consuetudinario, a los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, que diría el heterónimo de Machado. La presente edición, o sea, lo que pasa en la calle, y eso es ponerlo en lenguaje poético. La presente edición se compone por eso de dos partes. La primera, sus memorias, escrita y corregida por el Marqués de las Marismas del Guadalquivir. O sea, lo que vamos a ver es tal como lo dejó escrito Luis Escobar. Bueno, y los otros también, solo que antologado. En la segunda se han extractado los 23 volúmenes de sus diarios correspondientes a sus últimos 23 años, para completar la trayectoria de este singular protagonista y testigo de la vida de la aristocracia, la escena e incluso la política. Pues como digo, es una lástima que esto sea un libro raro hoy día, del año 2000, en lugar de haberse hecho lo que sería deseable y esperable, la edición completa de los 23 volúmenes de memorias de diarios del Marqués de las Marismas del Guadalquivir. Pero bueno, de su puño y letra, y con su propia idea y su propia corrección, tenemos sus primeros años. Y claro, es asombroso que en las primeras páginas revele esto, es muy, muy llamativo. Después del almuerzo en el... Bueno, perdón, también hay que especificar por qué las llama así. ¿Por qué las llama así? Porque el título es suyo, por supuesto. Capítulo primero, mis orígenes. Cuando salgo de lo que fue, no sé si mi casa o mi prisión durante tantos años, contemplo unos momentos ese pobre despojo vencido por la gran humillación de la muerte, ese cuerpo que tanto me ha fastidiado a veces, y siento compasión por él, y hasta creo que un cariño como no le he otorgado durante la mayor parte de nuestra vida en común. Habla casi a su cuerpo muerto. También anuncia los lugares que más satisfacciones le han dado, que tienen que ver con el teatro. La Scala de Milán, Spoleto, la Fenice, Nueva York, Río de Janeiro, la reconstrucción del Eslava, Londres después de la guerra, el María Guerrero, que es el teatro que está vinculado por excelencia a Luis Escobar. El María Guerrero, que también es el escenario de la relación artística entre Luis Escobar y Salvador Dalí, la famosa conferencia de Dalí cuando Escobar lo dirigía, y por supuesto, bueno, entiendo que sería en el María Guerrero, esa maravillosa, única producción de Don Juan Tenorio con decorados de Dalí y dirección de Luis Escobar, que una vez Televisión Española emitió en un centenario, no sé si de Dalí, supongo que de Dalí, más que de Zorrilla. A Zorrilla no le importa nada a Televisión Española. Sería así, el centenario de Dalí. Durante el centenario de Dalí, Radio y Televisión Española emitió este maravilloso Tenorio
pero luego no lo he encontrado ni en la Filmoteca Española ni en el archivo a la carta que contiene la Filmoteca Española, pero entiendo que existe la grabación completa y no solo de fragmentos, que es lo que sí he encontrado. Así que, por favor, si alguien tiene el enlace que debe existir a esa maravilla, que por favor me la haga conocer. Si YouTube se la borra porque es un enlace y considera que es un correo basura, que insista. Que, bueno, claro, si insiste a lo mejor le acaban cerrando la cuenta. Bueno, no, pero que lo diga. Que si alguien tiene noticias de esta... Al igual que si alguien tiene noticias de las películas perdidas de los hermanos Marx. Aunque el Don Juan Tenorio entiendo que no está perdido. Pero bueno, si alguien tiene noticia de alguna de estas maravillas, que por supuesto lo comunique. El María Guerrero, Buenos Aires, nuestra primera gran noche de teatro ante la Catedral de Segovia, Dalí, García Lorca, el reinado de Alfonso XIII. Bueno, esto ya son coordenadas cronológicas. Decía que me llamaba la atención que entre sus primeras páginas esté algo tan peliagudo como esto. Después del almuerzo en el comedor alegre, adornado con grabados de coches de caballos, caía sobre la casa un periodo de calma. Todo el mundo se retiraba a su habitación. Era la hora sagrada de la siesta. Yo me quedaba holgando por la casa solitaria, las más veces en la sala fresca, grande, irregular, con varias mesas de juego y sofás y butacas tapizados de cretona amarilla con flores. En un pasillo cerca de la puerta de entrada había una banqueta en la que siesteaba un criado. Un día, no sé cómo, me encontré en la banqueta del criado que jugaba conmigo y no me dejaba escapar. Yo reía y procuraba zafarme, pero él me retenía con fuerza y me restregaba contra él. No puedo calcular lo que duraría el juego, pero sé que me quedé perplejo y a nadie le hablé de tal juego. Al día siguiente volví por aquel pasillo, pero el criado salió de estampida. Yo quedé un rato en la banqueta. Después, estos criados me acusaron de que teniendo toda la casa a mi disposición, tuviera que ir a quitar a ese pobre criado precisamente su banqueta. No dije nada, pero esta tergiversación me ofendió terriblemente. Es algo bastante... Es algo bastante revelador, porque siempre se hace objeto de los abusos contra los niños, a los curas, por supuesto, a los curas, a los profesores de gimnasia, en todo caso, bueno, por supuesto, claro, los padres, pero claro, los aristócratas que tienen criados, aquí nos está descubriendo un mundo y nos está abriendo algo en lo que jamás habíamos pensado, pero bueno, efectivamente hay niños aristocráticos que no han recibido abusos por parte de curas, sino de criados, que claro, es un personal que tiene trato con niños y que a veces está incontrolado y desde luego nos está abriendo... Bueno, por supuesto, los niños aristocráticos de aquella época, y esto lo contaba José Guillermo García Valdecasas, también sufrían los avances de los curas y de los maestros, por muy de colegio de nobles que fueran, y también en los colegios de nobles, claro, porque el niño tiene esa, aunque sea un aristócrata, el niño tiene esa tendencia a no hablar de ese juego, a quedarse pensando qué es esto. Es bastante peliagudo esto que nos cuenta el Marqués de las Marismas, bastante curioso, desde luego, bastante impensado por la mayoría de... Es algo insólito que se diga, que tenía que ocurrir desde luego, pero es algo bastante insólito. Bueno, esto era lo que quería señalar desde el principio. Ya nos metemos en los estudios, pasamos este recuerdo que desde luego, para que se acuerde después de tanto tiempo. Vayamos a donde quería ir, que era a sus estudios, esto es, porque le acaba de decir a Charles Chaplin, que en el bando republicano pues solo hay profesores sin alumnos, poetas sin lectores. Algunos tienen talento, los poetas, pero ¿cómo negar que Alberti tiene talento? Claro, eso no se puede negar. Entonces, sí, tienen talento, pero eso lo hace aún más lamentable. Pero en general, todos son intelectuales sin discípulos. Bueno, en las memorias habla de sus estudios. Dice, decidí estudiar Derecho. No porque me gustara especialmente, pero era lo que habían estudiado mis hermanos y pareció que tenía más salidas que Filosofía y Letras. Así que me matriculé en el curso preparatorio común para las dos carreras, que entonces
se cursaba en un infame local de la calle de San Mateo. Eran 3 asignaturas: Historia de España, con don Antonio Ballesteros; Lógica, con don Julián Besteiro; y la Historia de la Literatura Española, con don Juan Hurtado. Don Antonio Ballesteros llegaba a las 8:30 en punto, pasaba lista y luego daba su lección, que era siempre una delicia, por la claridad, la perfección de la forma y lo extenso de su cultura. Lo mismo podía decirse de Besteiro,